Bueno chicos, continuando entonces el último video que subimos sobre el tema que se llama propagación de errores. Hoy vamos a ver un caso que extiende el anterior video, ¿sí? Se complica un poquito. Igual vamos a hacer un repaso. Estas fórmulas, de todas maneras, ustedes la tienen en el anterior video. Las volví a copiar acá porque, bueno, ahora las vamos a necesitar como para resolver algunos de los ejemplos que vamos a ver hoy. Pero bueno, haciendo un breve repaso, les recuerdo que dadas las limitaciones físicas, no se puede obtener un valor de una medición el cual podamos considerar como exacto, dado que existen errores que afectan estos resultados de las mediciones. O sea, cuando nosotros generamos una medición con un instrumento de medición, siempre, pero siempre, por más preciso que sea este instrumento, siempre vamos a estar, lamentablemente, ingresando un error. Todo esto lo estuvimos viendo en las anteriores clases. Cualquier cosita, si no recuerdan, lo pueden repasar de ahí. Entonces, estos errores nosotros los distinguíamos a través de las fórmulas como errores absolutos, que son los que llamamos los delta o los triangulitos. Y también había otra forma de representar este error absoluto que se llamaban los errores relativos, ¿sí? Y no es otra manera de representar el mismo error, nada más que está en relación con su valor representativo, ¿sí? Todo, de vuelta, todos estos datos o estos conceptos los vimos en el anterior video. Si aún no lo terminaron de entender, pueden repasar el anterior video. Y si aún así no lo terminan de entender, pueden llegar a consultar por el Classroom. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de todos estos cálculos? A través de una medición que nosotros hagamos, luego, ojalá cuando se desbloquee toda esta cuarentena y podamos hacer mediciones físicas, podamos realmente obtener un valor lo más certero posible. O sea, vamos a obtener un valor representativo, que es el que nos ofrece la herramienta de medición, y nosotros vamos, a través del cálculo, vamos a poder sumarle o restarle un error absoluto o relativo, ¿sí? Como para hacer mucho más precisa, más exacta esta medición que vamos a estar generando. Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos del tema de hoy, que, como les dije, sería como una complicación al método. A través de este método que hoy les voy a enseñar, vamos a saber cómo resolver este caso, ¿sí? Vamos a ver entonces. Hasta el momento nosotros venimos viendo o sabemos cómo resolver con el anterior video dos tipos de casos. Por ejemplo, en el caso que yo tenía una fórmula, ¿sí? Donde tomaba una medición, otra medición, ¿sí? Son estas, cada una de estas representan valores de una medición. Y en este caso, por ejemplo, los tenía que sumar o restar, ¿sí? Que esto les recuerdo, cuando tenía sumas y restas en nuestra fórmula original, que hace a nuestra medición, utilizaba la suma de los deltas. O sea, cuando en mi fórmula tengo una suma o una resta, trabajo con los deltas, con los triangulitos, ¿sí? Sumaba siempre, sume o reste originalmente en la fórmula, yo siempre, pero siempre sumo los errores de cada una de estas mediciones, ¿sí? Los errores delta, o sea, los absolutos. En el otro tipo de caso, donde yo puedo tener multiplicaciones o divisiones o la combinación de ambas, ¿qué hacía? Trabajaba con los épsilon. Sumo, entonces, en este caso,
siempre los epsilon de cada una de estas mediciones que yo generé. El valor, el epsilon de A, el epsilon de B, el epsilon de C, etc. Eso también lo vimos en el anterior video. O sea que nosotros de momento sabemos resolver casos que estén solamente involucrados operadores suma-resta o multiplicación o división, pero por separado. Ahora, lo que nosotros todavía no sabemos hacer es este tipo de casos, donde tenemos, por ejemplo, una multiplicación con una suma. Y ahí es donde empieza a complicarse la cosa. ¿Por qué? Como si lo queremos encarar como lo venimos haciendo. Tenemos por este lado una multiplicación, por lo tanto tendríamos que operar con los épsilons. Pero por otro lado tengo una suma que me dice las fórmulas que yo tengo que operar con los delta. Entonces acá va a haber una incompatibilidad. Y no vamos a poder resolver o proceder de la misma manera que venimos haciendo con estos dos casos, con el tipo 1 y el tipo 2. Entonces lo que vamos a tener que utilizar es un artilugio, por así decirlo, matemático, que se llama cambio de variable. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace con un ejemplo. Tenemos, me dice, ejemplo, hallar el error absoluto de f y el relativo de f si, acá me da la fórmula, ¿no? F es igual a A por B más C por D. De vuelta, F va a ser el resultado de una medición. Una medición que se tuvo que hacer en distintos pasos. Porque primero físicamente tuvimos que haber obtenido los valores de A, de B, de C y de D. Yo acá los estoy dejando ya anotados. Obviamente, si nosotros estuvimos en el laboratorio, este paso de obtener estos valores y sus respectivos errores que aportó cada instrumento de medición, lo tendríamos que nosotros anotar, ¿ok? Entonces, a partir de estos datos, nosotros vamos a calcular F, ¿sí? Que va a ser el valor que nosotros queremos hallar o la medición que queremos hallar, ¿sí? Les recuerdo que este tipo de mediciones se llamaban mediciones indirectas, porque involucran operaciones matemáticas como para obtener el resultado, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos que la fórmula me dice que es igual a A por B más C por D. Entonces tenemos una multiplicación acá entre estos dos factores y sumas entre estos dos, ¿sí? Entonces vemos que hay una incompatibilidad para aplicar estas formulitas. Tenemos sumas y al mismo tiempo tenemos multiplicaciones. Bueno, de todas maneras, puedo calcular de momento el valor representativo de f, simplemente utilizando los datos que ya teníamos, ¿no? El reemplazo donde dice A, pongo el valor representativo de A, pongo el valor representativo de B, el de C, el de D y opero, ¿no? Acá yo hice esto que ustedes están viendo acá. Esto se llamaba separación de términos, que les recuerdo. Cada uno de estos techitos o corchetitos bajaban en sumas o en restas. Entonces lo que me decía, parece una obviedad, ¿no? Pero por la duda lo repasamos. Decía que aquellos elementos que queden debajo del techito tenía que primero operar esto antes de poder continuar. Entonces, 1 por 2 me queda debajo de este techito. Ahora el 3 quedó aislado y el 4 quedó aislado. O sea que lo que me quiere decir esta separación de términos, que primero tengo que hacer 1 por 2, que es 2, y después tengo que continuar con la operación. Parece una obviedad, pero por las dudas, ahora más cuando se compliquen, ¿no?, las fórmulas y sean quizá cálculos un poco más complejos, esta herramienta de la separación de términos, que parece elemental, nos va a ayudar bastante.
Entonces, bueno, listo. De una ya calculamos el valor entonces representativo de f, que nos da 9. Y bueno, y acá es donde entra la herramienta esta para poder resolver este tipo de casos que tenemos mezcla de operadores. Multiplicación y sumas, divisiones y restas, etc. Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder resolver esto? Se llama cambio de variable. ¿Y cómo funciona? Bastante simple. Fíjense, primero tenemos A y B que se están multiplicando. Y por otro lado tenemos C y D que se suman. Entonces, ¿qué les parece si llamamos a A por B, que son estos dos primeros que están acá, los vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, si A por B es X, entonces los vuelvo a meter en F, vuelvo a utilizar F, y fíjense, en vez de llamar A por B, les recuerdo, utilizamos A por B es igual a X, entonces viene para acá, y utilizamos ahora a X como un elemento aislado, sumándose solo con C y con D. Entonces ahora de una nos queda solo un operador, ¿sí? O sea que así podríamos operar utilizando lo que nos dice las fórmulas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? F nos quedó X más C más D. ¿Qué pasa? Entonces, en este caso, como nos quedó una variable aparte que es X, ¿sí? La vamos a tener que resolver por separado, ¿sí? Entonces, venimos acá y dice, resuelvo X. X, les recuerdo, es nuestra nueva variable que nosotros generamos hasta hace unos segunditos atrás, que en realidad es A por B, ¿sí? Nada más que A por B lo metimos dentro de X. Bueno, entonces enfocamos solamente en esta partecita, X. El valor representativo de X es igual a sub 0 por B sub 0, ¿sí? Esta parte que está acá. Reemplazo valores, que es A sub 0 valía 1, se los vuelvo a enfocar, acá están los datos. De última, si quieren ustedes, anótenselo en una hojita, así van siguiendo el video y van viendo esto, para que no lo tengan que estar enfocando cada 2 segundos. Volvemos acá. Entonces, reemplazo los valores. A sub 0 es 1, B sub 0 es 2, 1 por 2, 2. Listo, ya obtuvimos el valor representativo de X, nuestra variable que generamos recién. ¿Qué pasa? Tenemos en esta operación una multiplicación, y en las multiplicaciones que utilizábamos, operábamos con los delta o con los epsilon. Operábamos con los epsilons. Entonces, procedo directamente a calcular el epsilon de X, que no es otra cosa que el epsilon de A más el epsilon de B, ¿sí? Esto estamos haciendo lo mismo que estuvimos haciendo en el video anterior, nada más porque estamos ahora operando aisladamente. Bueno, seguimos. Entonces, el epsilon de X podemos decir, en vez de poner epsilon de A, podemos decir que es el delta de A sobre el valor representativo de A. Lo mismo con B, el delta de B sobre el valor representativo de B. Y acá reemplazo, porque ya el delta de A sí tengo el valor, y lo tengo en los datos. El delta de B lo tengo, es esto, 0,03. El delta de A lo tengo, es 0,05. Reemplazo los valores. Y el valor representativo también los tengo. A sub 0, B sub 0 ya los tengo, por dato, es dato. Entonces, hago esta cuenta y la calculadora me entrega este valor, 3 sobre 100. Y ya aprovecho ahora para aclarar, porque muchísimos en la tarea que les dejé vez pasada trabajaban con decimales. Yo les decía que nosotros en metrología no trabajamos con decimales siempre y cuando sean números irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago en la calculadora 3 dividido 100, me entrega directamente este valor, 0,03 y punto. O sea que es un valor decimal, pero es exacto. Significa que no hay más decimales, infinitos decimales atrás. Entonces, en este caso sí puedo utilizar
el valor en decimal. Ahora vamos a ver otro caso donde me queda un número fraccionario y me quedan infinitos decimales. Por lo tanto, ahí yo no puedo hacer un redondeo. Directamente tengo que utilizar el valor en fracción. No puedo hacer un redondeo, ¿sí? En este caso acá yo estoy usando un valor decimal, pero porque es exacto. Yo acá no necesito hacer un redondeo, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Una vez que hicimos esto, ya obtuvimos el valor del épsilon. Y una vez que tenemos el épsilon, sale de una, porque uno está en relación del otro. Si tengo el épsilon, puedo calcular el delta. ¿Cómo? Con esta relación, si tengo el épsilon, es igual que el delta de esa variable sobre el valor representativo de esa variable. Entonces, digo, ya tengo que el épsilon de x es igual a 0,03. Entonces, en vez de poner el épsilon de x, directamente utilizo la relación. Delta de x sobre x sub 0 es igual a 0,3. Entonces, ¿qué hago? Si yo necesito el delta de x. Y bueno, despejo el valor representativo. O sea, si está acá dividiendo, lo paso para este lado, multiplicando. Entonces me queda el triangulito de x o el delta de x o el valor del error absoluto es igual a 0,03 por 2. Listo. Eso me da 0,06. Joya. Entonces ya, de momento, resolví la parte del cambio de variable, que es x. Entonces, una vez que obtuve estos datos, puedo ir ahora a la otra parte, ¿sí? Resuelvo ahora entonces lo que me queda, ¿no? F, que era nuestra fórmula inicial, ¿sí? Que es esta. Me quedó entonces x más c más d, ¿sí? Todo x lo calculamos acá recién. Entonces, ¿qué pasa ahora acá? Me queda una suma. Entonces, si volvemos a las fórmulas, cuando tenía sumas o restas, trabajaba directamente sumando los delta, ¿sí? Entonces, como tengo acá una suma y me quedaron, por suerte me quedó toda una suma, digo que entonces, que el delta de f o el valor absoluto, el error absoluto de f es el delta de x más el delta de c más el delta de d. Y todos estos valores, por suerte, ya los tengo. El delta de D y el delta de C eran datos. C, el delta de D es 0,01, el delta de D es 0,05. Ahora, el delta de X no es un dato, no está acá. Pero ¿qué pasa? Lo calculamos hace un toquecito atrás. Que lo calculamos y valía 0,06. ¿Sí? Entonces, fíjense, reemplazo 0,06. Esto eran datos, 0,01 más 0,1. Listo. Finalmente obtuve entonces el delta de f. Sumé todo esto y me dio el delta de f. Que era una de las cosas que me pedía el ejercicio. Allá del delta de f. Y de vuelta, una vez que yo tengo entonces, hallé, encontré el delta, puedo automáticamente calcular el épsilon. Porque, de vuelta, uno está en relación del otro. Entonces, el épsilon de f va a ser el delta sobre su valor representativo. Entonces reemplazo 0,012, que lo calculamos recién, sobre su valor representativo. El valor representativo es cuánto valía f sub 0. Creo que lo hicimos acá. F sub 0 es igual a 9. ¿Sí? O lo podríamos hacer de esta manera. Es x sub 0, vamos a ponerlo acá, f sub 0 es igual a x sub 0 más c sub 0 más d sub 0. X sub 0, ¿cuánto valía? Volvemos acá, que es un dato que lo teníamos acá. Y sub 0 es igual a 2. 2 más c sub 0, c es 3 y d es 4. Entonces, esto es 3 y esto es 4. 4 más 3, 7 más 2, 9. Listo. Entonces es 9. ¿Sí? Entonces f sub 0 es 9. Listo, 0,12 sobre 9. Y acá, este es un perfecto ejemplo de lo que yo les comentaba hace un ratito atrás. Yo acá no puedo utilizar un valor en decimal. Si ustedes
hacen en la calculadora 0,12 dividido 9 y le mandan igual, van a ver lo que le estoy diciendo. Le va a aparecer un valor con infinitos, un resultado con infinitos decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál sería lo que deberíamos hacer? O utilizamos un redondeo, cosa que está totalmente mal en metrología, no podemos hacer eso. O directamente utilizamos el valor en fraccionario, que es eso lo que vamos a hacer, ¿sí? Utilizamos el valor en fracción. Y así queda, y así ustedes van a entregar en los exámenes. Cuando es un número irracional, significa que tiene infinitos valores decimales, ¿sí? El resultado, dejan el resultado expresado en su formato en fracción, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. Y me pide lo mismo. Hallar el delta de h y el epsilon de h. Sí, bueno, y acá me da obviamente la fórmula, que se llama h. A más b dividido, esta rayita es de dividido, c más d. Acá me entrega los datos, ¿sí? Que estos supuestamente deberían haber sido medidos por nosotros, pero bueno, en este caso se los tengo que dar ya calculados o medidos, ¿sí? Tengo los valores representativos de cada una de estas mediciones, A, B, C y D, y tengo los errores que tienen cada una de estas mediciones, ¿sí? Lo que queremos calcular es el error absoluto y el relativo de esta fórmula, que involucra estas cuatro mediciones, A, B, C y D. Entonces la fórmula me queda así: A más B sobre, o dividido, C más D. Entonces, ¿qué hago? Primero calculo el valor representativo de H, que no es otra cosa que reemplazar los valores. 1 más 2, dividido 3 más 4, listo. Entonces me queda 3 séptimos. Acá tienen otro ejemplo de un número irracional. 3 séptimos, si ustedes lo hacen en la calcu, les va a dar con infinitos decimales, ¿sí? Entonces lo dejo en fracción. El valor representativo de h va a ser 3 séptimos. Bueno, ¿y acá qué pasa? Tenemos una suma acá en la parte del numerador y en la parte de abajo tengo otra suma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me jodió acá, digamos? Es que tengo una división de por medio. Esta raya acá, en fracción, es una división. Es lo de arriba dividido lo de abajo, ¿sí? Entonces, por un lado operaría con los delta, porque tengo sumas. Por otro lado de abajo, acá en el denominador, tengo también sumas, por lo tanto son deltas. Pero me jode que tengo una división de por medio. Por lo tanto, me está diciendo que lamentablemente yo voy a tener que operar o encontrar el epsilon de esto y el epsilon de esto para operar acá, porque tengo una división, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá para poder operar en este caso que tenemos mezclados los operadores? Vamos a hacer cambio de variable. Y en este caso en particular voy a utilizar doble cambio de variable. Voy a llamar a más B, voy a llamar X, ¿sí? Y esa va a ser nuestro primer cambio de variable. O sea, acá que queda X. Y a C más D lo vamos a llamar T. Estos nombres de letra pueden utilizar el que ustedes quieran arbitrariamente. No hay ningún tipo de limitación en eso. Entonces, finalmente H me queda la división de X sobre T. ¿Sí? O sea, fíjense en ustedes cómo se simplifica la formulita a la cual yo tenía que calcular los errores. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente voy a tener que resolver por separado cada una de estas variables, ¿sí? Entonces vamos con la primera. Vamos con la X. Entonces, resolvemos X. X no era otra cosa, nosotros llamamos a más B X. Entonces calculamos el valor representativo de X. X sub 0 es igual a sub 0 más B sub 0. Reemplazo los valores. A sub 0 es 1, B sub 0 es 2. Entonces 1 más 2, 3. Joya. Listo, ya tengo el valor representativo de X.
Como es una suma, trabajo con los delta. Entonces el delta de x va a ser el triangulito de A más el triangulito de B. Continuamos. Estos datos nosotros ya los tenemos de los datos. El delta de A y el delta de B están acá. 0,01 más 0,02, 0,03. Joya. Entonces, acá tenemos el delta de x. Y si tenemos el delta de x, también podemos calcular el épsilon, que es el que necesitamos ahora. Entonces, el épsilon de x va a ser por relación de las que estuvimos ya viendo, es igual al delta de x sobre su valor representativo. Y reemplazamos. Delta de x es 0,03 sobre su valor representativo, que es 3. Listo. Una vez que tenemos el delta y el épsilon, podemos ya pasar a la otra variable que hicimos. Con t pasa lo mismo. Nos queda una suma también, que eran esto que está acá abajo, c más d, lo llamamos t. Nos queda el valor representativo de t era c sub 0 más d sub 0. Reemplazo por dato, 3 más 4, 7. Joya. Entonces, como me queda una suma, opero con los delta. Reemplazo los valores de los delta, que ya de vuelta son datos, y me da 0,07. Joya. Una vez que yo tengo el delta o el triangulito, puedo calcular el épsilon. Entonces, reemplazo. El épsilon es el delta de t sobre t sub 0. Entonces, reemplazo y me queda esto. Entonces, ahora sí, una vez que resolví por separado los cambios de variable, entonces resolvimos x, resolvimos t, ahora finalmente podemos ir por h, ¿no? Que h era nuestra fórmula. Entonces, primero lo que hacemos es calcular el valor representativo de h. Igual creo que ya lo habíamos hecho, pero bueno, lo volvemos a hacer. Para que vean que es lo mismo. H sub 0 va a ser igual a x sub 0 sobre t sub 0. X sub 0 era 3, entonces reemplazo 3. Y t sub 0 era 7. Reemplazo 7. 3 séptimos. Bueno, ¿y qué pasa acá? Tengo una división. Entonces no puedo operar con los triangulitos, con los delta. Entonces opero, según nos dice la fórmula, con los épsilon. Entonces el épsilon de h va a ser al épsilon de x más el épsilon de t. Y lo que puedo hacer es convertir, expresar, mejor dicho, a épsilon de x como su forma de el valor absoluto o el delta de x sobre su valor representativo, ¿sí? Que son todos estos datos, los tenemos ya. Igual, de todas maneras, ya acá lo teníamos calculado. El épsilon de x lo saqué de acá, porque ya lo calculamos acá. Me daba esto, 0,03 sobre 3. Y el épsilon de t lo calculamos acá, que lo reemplazamos acá. Entonces, sumando estas dos fracciones, me da 1 sobre 50. Y acá sí, finalmente, me da un valor exacto en decimales, que es 0,02, ¿sí? Entonces, puedo utilizar tanto valor fraccionario como valor en decimal. Acá no hay ningún drama. Una vez que tengo el épsilon, puedo entonces calcular al toque el delta, el triangulito. Entonces, conocemos el valor del épsilon, que es 0,02. Podemos expresar épsilon de esta manera. Delta de h sobre h sub 0. Si nosotros lo que queremos hallar es el delta de h, entonces despejamos a delta de h, al triangulito de h, y hacemos 0,02, que era el valor originario, multiplicado, porque acá estaba dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando, 0,02 por 3 séptimos. H sub 0 es el valor representativo, ¿sí? Y listo, lo hacen la cuenta y acá en este caso sí dio un valor irracional, así que lo dejé en valor fraccionario, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería estos dos ejemplos como para que ustedes vean cómo se resolverían los casos de las fórmulas de mediciones indirectas
que estén mezclados los operadores matemáticos, sumas, restas con multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Ustedes cualquier cosa pueden preguntar en el Classroom y de vuelta yo les voy a dejar unos 2 o 3 ejercicios para que ustedes puedan practicar y bueno, ver a ver si más o menos vienen siguiendo la clase.